esta hora con usted. Hola, muy buenos días a ambos y a todos los que nos escuchan esta mañana ante esta situación tan compleja que vivimos como país, porque a la final lo que ha ocurrido en el Puente de las Américas es muy grave. Me preocupa, como ustedes señalaban, las consecuencias de esa inspección que pueda determinar que a lo mejor el Puente de las Américas pudiera o no utilizarse a corto plazo. Y coincido plenamente, Leonardo, con el tema de que aquí no ha habido políticas de Estado. Y si bien pues llorar sobre lo que ya ha ocurrido no va a resolver el problema, sí tiene que marcar un antes y un después en que veamos como país que no solo en el Puente de las Américas, sino incluso en la carretera interamericana, estamos limitados a lo largo del país a solo esa conexión. Si algo ocurre, aquí no estamos libres de una catástrofe natural o de cualquier otro evento. Si algo ocurre en esa carretera, no tenemos otra forma de comunicar, no solo a Rancho Real, que la verdad mi solidaridad con quienes ahí viven, porque si a veces lo vemos los que vivimos en el interior cada vez que tenemos que viajar y regresar. Yo hice 7 horas el domingo para poder llegar a la capital desde Santiago de Veraguas, pero ellos lo viven todos los días. Y ayer había personas esperando quizás un medio de transporte para poder llegar a su casa, a lo mejor con suerte a la 1 de la mañana, para las 3 de la mañana tener que regresarse. Eso es inhumano porque lo viven todos los días por muchos años, porque este problema no es de ahorita. Diputada, le pido que nos acompañe para poder escuchar lo que ocurrió rápidamente y antes de entrar en los temas legislativos, para que la audiencia que viene hasta ahora en el tráfico pueda estar al tanto de cuál es la situación en este momento y hacer un repaso aquí en Radio Panamá. Veamos, escuchemos al coronel Víctor Álvarez del Benemérito Cuerpo de Bomberos para poder entender cuál era el primer reporte que se daba ayer en la conferencia de prensa. También en la misma habló el ministro del MOP, también el director de la Autoridad de Tránsito, junto al administrador de la Autoridad Marítima. Se apersonaron al área, pero la República de Panamá recibe la alarma a las 4:12, 16 y 12 del día por un incendio de un carro cisterna en la boca empresa Poxa, debajo del Puente de las Américas. Inmediatamente se despachó todo el recurso disponible, asistiendo de manera inicial la estación de Balboa. Posteriormente 3 estaciones más se apersonaron al área. Se pidió apoyo a la ACP, SPI, también a las unidades de SUME, ACP, Caja de Seguro Social, donde aproximadamente tuvimos más de 75 personas trabajando en el área de estos 45 unidades. Dentro del evento se tuvieron 2 heridos, 2 del Benemérito Cuerpo de Bomberos que están con quemaduras leves, gracias a Dios, y en estos momentos nos informaron de que una persona quedó atrapada entre medio de los 2 cisternas y falleció. El Ministerio Público ya ha asumido, ¿verdad?, la responsabilidad de este hecho. Es importante resaltar de que presuntamente habían 12 funcionarios de la empresa y solamente uno quedó atrapado. Es importante también señalarle de que el incendio está extinguido en un 100% y estamos en labores de refrescamiento, ¿verdad?, para que mañana la Dirección Nacional de Seguridad y Prevención, DINASEPI, entre con sus investigadores de incendio para poder determinar las causas y origen posible de este siniestro. A las 7 de la mañana tendremos aquí la actualización con el Benemérito Cuerpo de Bomberos para poder conocer todos los detalles. A usted que viene en la vía a esta hora en el tráfico desde Panamá Oeste, les pedimos que nos escriban al 61315565, 61315565 para poder estar al tanto y conocer cuál es la situación real de lo que ocurre. Recuerde que solo está abierto el puerto en Centenario, también el corredor logístico del Canal de Panamá, lo que le permitiría a usted poder pasar desde el área cercana al Puente de las Américas hasta el Puente Centenario. Evidentemente la vía va a estar complicada y se le vuelve a pedir que si no tiene que venir a la ciudad capital no lo haga. Y si tiene que ir al oeste y puede evitarlo el día de hoy, tampoco lo haga, porque estas pruebas van a demorar durante toda la jornada y es probable que pueda ser un poco más. 6:23 minutos a esta hora de la mañana. Vamos a escuchar lo dicho por el director del tránsito, Nicolás Brea, sobre este tema. Y transporte terrestre
una vez tuvo conocimiento de la ocurrencia del siniestro, procedió a realizar un bloqueo sobre la vía que conduce al puente de las Américas y sobre la misma estructura del puente de las Américas, y actualmente tiene una restricción de paso, está totalmente bloqueado en ambos sentidos, y estamos iniciando un programa de inversión de carriles sobre la vía Centenario, de tal manera que las personas que quedaron atrapadas en la ciudad de Panamá con destino a la provincia de Panamá Oeste puedan desplazarse y salir y llegar a sus casas. En el día de mañana vamos a tener un operativo de inversión de carriles en la vía Centenario en el sentido desde Panamá Oeste hacia la ciudad de Panamá. Esto como medida de precaución ante la posición que responsablemente ha expresado el Ministerio de Obras Públicas, que es necesario la inspección de la estructura para tener conocimiento previo si la misma es segura para el tránsito vehicular. Le pedimos a los conductores, a los pasajeros del transporte público, a los transportistas, que seamos conscientes de que se va a ver afectado el flujo vehicular, pero con un dispositivo de operaciones como los que estamos haciendo en este momento, podemos trasladarnos de la ciudad de Panamá hacia el oeste y viceversa, de una manera ordenada, con un tiempo prudencial. Así que desde este momento anunciamos que el día de mañana solamente se entrará a la ciudad de Panamá desde el oeste por la vía Centenario en un operativo de inversión de 3 carriles. Gracias. Agregar a esto que está abierto el corredor logístico por el cual usted puede tener mayor detalles, mayor accesos por parte del Canal de Panamá, pero tenga en cuenta que hay un solo puente y esto va a generar el embudo que lo tiene a muchos retrasados en el área oeste de la parte de Panamá Oeste para llegar a Panamá Centro. Diputada, gracias por acompañarnos. 6:25 minutos, seguiremos actualizando la información y con los reportes de la audiencia a esta hora de la mañana. Pero usted lo decía recién y lo comentábamos aquí, al no haber políticas de Estado, políticas públicas, cuando se dan estos hechos y se evidencian los atrasos en el desarrollo de nuestro país, evidentemente toca resolver y toca improvisar. A esta hora de la mañana el Puente de las Américas está cerrado, va a seguir cerrado a lo largo de la jornada hasta próximas novedades del Ministerio de Obras Públicas e ingenieros que participan en los estudios, y lo único que queda a la ciudadanía es atravesar el Puente Centenario. ¿Cómo hacemos para que esas políticas públicas puedan desarrollarse? ¿Desde los gobiernos de turno o desde en este caso la Asamblea? Mira, sin lugar a dudas, yo pienso que lo fundamental aquí, y pareciera una muletilla porque lo decimos muchas veces, pero a la final es la lucha contra la corrupción. Porque de nada serviría si desde la Asamblea Nacional, por ejemplo, nosotros no legislamos en base a esto. Pero también vemos que esas iniciativas muchas veces quedan estancadas en las diferentes comisiones. Nosotros presentamos un proyecto después de haber, recordemos, sido rechazado los 2 proyectos anticorrupción del procurador. Nosotros rescatamos una parte de estos proyectos para presentarla principalmente para que no solamente las personas se aumenten las penas en los casos de corrupción, sino que se devuelva el total de esos dineros. Aquí habría que hacerse la pregunta claramente, por ejemplo, el tema del sobrecosto del cuarto puente. ¿Cuándo debía estar terminado y a qué fecha estamos? Y no solo eso, está también la línea 3 del metro. Si tuviéramos esto habilitado, hubiera facilitado de alguna manera la conexión hasta Raiján y su extensión hasta Chorrera, y sin embargo son cosas que no ocurren. Entonces yo creo que es una labor conjunta, pero a la final muchas de las cosas que estamos viendo desde la Asamblea Nacional, podemos generar las mejores leyes de la República, pero si no existe la voluntad por parte del Ejecutivo, que es el pilar fundamental de ejecución, de implementarlas, entonces vemos lo que está ocurriendo hoy en día. Igual desde la Asamblea, recordemos, tiene que existir la voluntad a lo interno, porque no solo es la de un diputado, se requieren los votos, como tanto lo repiten muchas veces, para que se puedan dar esos cambios a lo interno y puedan llegar entonces esas mejoras al país. El impacto directo sobre Panamá Oeste, sí, y usted lo mencionaba hace rato, pero también todo el resto del país. Por ejemplo, usted que es de Santiago, el transporte de carga, el movimiento de mercancías, todo eso se va a ver afectado y son daños colaterales que creo que en este momento nadie se ha sentado a calcular, ni el propio gobierno. Te pongo uno muy sencillo, aquí siempre los productores también se ven afectados. Quien tenga que mover esa mercancía probablemente en estos días, y no sabemos hasta cuántos días van a ser realmente, pues se va a ver
fuertemente afectado en este sentido. Entonces yo creo que sí es importante verlo. Nosotros ponemos de manifiesto siempre el tema de la conectividad. No es posible que, por ejemplo, Santiago de Veraguas, aunque les parezca mentira, a diferencia de Chiriquí o incluso, por ejemplo, de Chitré, tienen conexión aérea. En Santiago se acaba de rehabilitar la pista, sí, pero se necesita esa ruta aérea para que personas que tienen que venir ida y vuelta a Panamá por una cita médica, por cualquier otra circunstancia, puedan tener esa otra alternativa. Pero el tema también que se ha hablado mucho con respecto a la inversión en el tren y demás, a pesar de la situación tan compleja que tenemos como país con el tema de la deuda y todo, pero hay que verlo porque tenemos que establecer mecanismos alternos de conexión. No podemos seguir limitados por lo que yo decía anteriormente. ¿Qué ocurre si se da una situación puntual sobre la Interamericana, como ya ocurrió, por ejemplo, con el tema de los cierres, pero puede ser cualquier otro tipo de evento, incluso una catástrofe natural, y quedamos aislados en el país? Y eso es grave y es peligroso. Y yo creo que un tema que tenemos que manejar mucho y ponerle también ese ojo en políticas públicas es el tema de infraestructura, pero también es el tema de fortalecer nuestro sector agropecuario, porque con el tema internacional que está ahorita mismo sobre la palestra con la guerra, pues se va a ver una repercusión directamente en este sector que se traduce a su vez en la canasta básica, tanto por el incremento del precio del combustible como por el propio costo de los alimentos, por el aumento del costo de los insumos. Diputada, ¿cuál es el rol que puede jugar la Asamblea Nacional en estos casos? Es decir, siempre se habla de citar al ministro de turno o al director de turno para hacer las consultas respectivas y evaluar, pero aquí hay un trasfondo importante en torno al Puente de las Américas, a pesar de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas. Es un puente de 62 años que ha tenido falta de mantenimiento y que ha pasado por diferentes etapas en donde se ha trabajado más y menos en él. Es decir, ¿hasta dónde puede llegar la Asamblea Nacional a partir de este momento? Mira, yo creo que es importante poder entender que nosotros tenemos la facultad de citar a los ministros y directores a que vengan a la Asamblea Nacional, a pesar de que pareciera que es un rol del que muchos diputados se quieren despojar siempre, porque es complicado conseguir los 36 votos para esas citaciones. Yo creo que en este momento hay que evaluar lo que está ocurriendo y poder entender cuál es esa visión del Ministerio de Obras Públicas para resolver diferentes puntos que están hoy en día afectados. Este puntual con el tema del Puente de las Américas, con lo ocurrido la tarde de ayer, pero también hay otras circunstancias. En la provincia de Veraguas nosotros tenemos que siempre hemos señalado el tema de que se amplió la carretera, pero no se contempló la circunvalación y eso afecta gravemente los tranques todos los días. Y sin embargo, no está previsto todavía una situación concreta y tangible. Y así se replica en todo el país. Entonces yo creo que eso es importante entenderlo. Legislar, como señalo, en contra de la corrupción, poder fortalecer esas políticas públicas que permitan que el Estado no pierda casi 1.500 a 2.000 millones por año, que es lo que se calcula, que perdemos y que no se ve entonces reflejado en esas inversiones en servicios básicos, porque a la final no solamente son las carreteras, también es el agua potable a lo largo y ancho de todo el país. Ahora, yo sí quisiera hacer un llamado también al ministro de Obras Públicas con el tema de si se han presentado denuncias, si se hizo la auditoría correspondiente al momento que entraron al cargo, porque aquí hay un sobrecosto, aquí hay una extensión de tiempo realmente que no tiene una justificación como tal. Y yo quisiera entender si los responsables de esto están citados ante el Ministerio Público para que el Ministerio Público pueda hacer su trabajo. Y de por sí con lo que ocurrió ayer, pues me imagino que se abrirá una investigación como debe ser lo correcto para determinar la responsabilidad de lo ocurrido. Ahora, diputada, y vinculándolo un poco con lo que está pasando en la Asamblea, ayer se veían las imágenes de la ministra de Gobierno, de la ministra de Trabajo, del alcalde del Distrito de Panamá, agilizando o resolviendo el tema ahí en la terminal, como lo quieran ver. ¿Dónde estaba la Defensoría del Pueblo? Esa es una buena pregunta. Y ayer se dio ese debate a lo interno de la Asamblea Nacional para poder pasar entonces el listado al Pleno de la Asamblea. Ahí vemos ese rejuego político que existe, que es lamentable, porque ese puesto de la Defensoría, como lo señalaba ayer, no está para agradar a ningún gobierno, está para levantar la voz por quienes no lo pueden hacer. Y si bien hemos tenido una defensoría en este momento
que quiere como informar de algunos avances y para atrás, si volteamos la mirada, pues yo siento que todavía había sido peor. Lo que sí es verdad es que hay muchísimo por hacer. Ayer era un momento puntual donde más allá de quién es el defensor, tenía que estar ahí. Y yo pienso que el hecho de alejar la política, que es sumamente complicado cuando además ese puesto nace de la Asamblea Nacional, es lo correcto, es lo correcto. Y permitir que perfiles que no están vinculados a tener un padrino político o una bancada política que los está apoyando directamente, tienen un buen currículum, tienen esa experiencia en derechos humanos, pudiera permitir a la Defensoría tener realmente una labor más tangible por la ciudadanía, que es por quien debe trabajar la Defensoría del Pueblo. Ayer pasó lo que sucedió en Veracruz y quizás ese hubiera sido uno de los focos más importantes que atender, ¿no? Con la gente que trataba de cruzar a pie el puente y que fueron recibidos por antimotines. Eso es muy grave. Aquí pareciera que la reacción siempre es esa. Y hay que ser empático y hay que entender a la ciudadanía. Y en este caso puntual, es una situación que no me puedo imaginar la desesperación de esas personas por tratar de cruzar. Hay que entender que a lo mejor tú tienes a tus hijos en casa esperándote a que llegues, solos. O sea, hay miles de circunstancias. Pero para eso, como yo estoy mencionando ahorita mismo, tienes que ser empático, tienes que ponerte en el lugar del otro y poder entender. Y esa reacción de parte del gobierno es simplemente utilizar a los antimotines en todo momento. A mí me parece que nosotros no estamos en una dictadura como para estar actuando de esa manera. Aquí hay que hablar, hay que conversar y hay que entender. Y yo creo que eso es algo que a este gobierno lamentablemente le está faltando mucho. Diputada, volviendo al tema del defensor del pueblo, ¿qué ocurre ayer en la Asamblea Nacional? Porque hace varias semanas se viene debatiendo en la Comisión de Gobierno los nombres de la lista de aquellos que se han postulado al cargo. Se hablaba del nombre de la ex magistrada Ángela Russo, se hablaba del actual defensor Eduardo Leblanc, hay varios otros nombres que están sobre la mesa. ¿Cómo está la situación y qué fue lo que se decidió? Porque yo ayer vi mucha discusión de parte de los diputados, de todos los diputados en la comisión. Sí, existió una discusión amplia porque se presentaron dos propuestas sobre la mesa para poder pasar ese informe hacia el Pleno de la Asamblea Nacional. Recordemos que la Ley 504 se reformó recientemente en diciembre de 2025 y pues amparándonos en esto, yo quisiera señalar algo muy puntual y es el tema de que no todo lo que usualmente es lo que se ha hecho en la Asamblea es lo correcto o es lo único como se puede hacer. ¿Por qué? Porque para eso está la ley y hay que ser muy respetuoso de ellas y de la jerarquía de las mismas. Tenemos la Constitución, por debajo están las leyes y después estarán el resto de decretos y resoluciones. Entonces no podemos pasar con una resolución por arriba de lo que la propia ley me establece. Entonces, si por Constitución enmarca cuáles son los requisitos mínimos que tienes que tener para aspirar al cargo de defensor del pueblo, existe una ley orgánica de defensoría y también tienes que ceñirte a eso. Entonces, ahí señala claramente que la Comisión de Gobierno seleccionará el listado de estos aspirantes que pasarán entonces al Pleno como candidatos para ser escogidos e incluso habla de cómo va a ser el proceso a lo interno del Pleno. Y si no se alcanza esa mayoría absoluta en el Pleno, cómo tienes que volver a repetir la votación y demás. ¿Qué ocurre con esto? Que hay perfiles, que no lo digo yo, ojo, sino que existe hasta un comunicado de la bancada oficialista donde había personas que estaban sonando como ungidas para ese cargo. Pero poco se señaló sobre objeciones que reposan en la comisión, se hizo un proceso de entrevista, y esto es equiparable a cuando tú te presentas en la empresa privada. Se abre una convocatoria, cumples con los recursos, puedes ir a una entrevista, pero si hay una preselección y después pasan X cantidad de aspirantes, de esta misma manera ocurrió aquí. La incomodidad creo que fue porque a la final, pues, se votó 1 a 1 cada uno de los 33 aspirantes que estaban todavía vigentes en ese listado y pasaron 7 candidatos, entre los que no están los nombres de ninguno de los que parecían ser los que tenían algún tipo de padrinazgo político en ello. Ahora, ya el diputado Camacho anunció el informe de minoría, ¿no? Según lo que pude ver, que va a venir. Diputada, según lo que pude ver y saber,
¿El actual defensor Eduardo Leblanc y la ex magistrada Ángela Russo eran favoritos de algunos diputados que se encontraban dentro de la comisión? Pareciera ser que sí. De hecho, ya como señalo, ya anunciaron ese informe de minoría. Lamentable que ayer en el pleno de la Asamblea se hiciera nuevamente, vamos a catalogarlo de casi que un show con la presentación de ese informe de minorías, cuando a la final el informe de mayoría no contaba con las firmas. Entonces yo espero que de la manera correcta eso se retire, el informe de mayorías se recoja las firmas de todos los comisionados de la Comisión de Gobierno que estamos presentes los 9, y posterior a eso entonces se devuelva al Pleno por parte del presidente de la comisión junto con su informe de minorías, que tiene todo su derecho y que para ser aprobado requiere entonces la mayoría absoluta en el Pleno de la Asamblea. Y lamentablemente veremos si con votos o no, pues cambia la situación esta y de repente pues resurgen figuras que en esta primera preselección quedaron pues ya dando la oportunidad a currículum con un gran sustento y una gran formación en derechos humanos y que considero pueden hacer un buen trabajo y que sobre todo provienen de esa participación ciudadana, porque algo que yo señalé ayer con mucha claridad es que realmente ese sustento que algunos diputados querían utilizar de que el pasar la lista completa era parte de la democracia, a mí me llama mucho la atención, porque además la lista completa no siempre democratiza. No lo hace cuando tú ya tienes anuncios publicados, como ese comunicado, dando el aval a un único candidato. Entonces yo creo que eso es grave. Aquí la Defensoría debe ser independiente, debe ser la voz de quienes no tienen la voz, y ese debe ser el objetivo de todos los diputados, poner a alguien que más allá de lo que nosotros podamos hacer desde la Asamblea Nacional, pues realice su trabajo desde la Defensoría en favor de todos los panameños. Y aquí vimos que ha habido situaciones complejas en el país. Está el tema de los docentes destituidos, está todavía el tema vigente, 20 años, los pacientes de dietilenglicol. Hay muchos incluso que ahorita los desacreditaron, los desertificaron. Y por supuesto, el caso más reciente, ayer, los antimotines con las personas de Veracruz, que me parece lamentable. Diputada, me llama la atención. Leblanc es el defensor saliente y no queda en la lista de los 7. ¿Qué le faltó o de qué carece su hoja de vida como para no clasificar? Mira, no pienso que no sea o sea una clasificación como tal. Todos cumplieron con los requisitos que por ley la Constitución establece, que son básicos, por así decirlo. Pero aquí estábamos hablando en el caso en concreto del actual defensor en esa búsqueda de una reelección. Y si bien es su derecho y su potestad y la ley lo permite, como señalaba, no es el único, pero sí existen algunas objeciones, por ejemplo, en la comisión, que deben ser tomadas en cuenta más allá de que yo en lo personal esté de acuerdo o no, están bien fundamentadas y reposan en la comisión. Entonces, ¿por qué no dar en ese proceso que además tuvimos largo e intenso de las entrevistas con cada uno de los candidatos, la oportunidad a nuevas personas que puedan aportar algo diferente también a esa Defensoría del Pueblo? Y sobre todo yo creo que llamaría o clamaría por un poco más de vocalidad, por ser más firmes, por levantar más la voz. Ese es el rol que le corresponde a la Defensoría y sobre todo mucha independencia. Aquí no está para responderle ni a la Asamblea Nacional, que es la que lamentablemente de una u otra manera de donde surge el cargo, ni mucho menos al Ejecutivo. La Defensoría tiene que responder única y exclusivamente a cada uno de los ciudadanos y especialmente a esos que menos tienen la posibilidad de poder levantar la voz por sí mismos. ¿Qué pasa a partir de ahora? Usted habló recién de un informe de mayorías, que fue lo que se votó en la Comisión de Gobierno, pero también de un informe de minorías señalado por el diputado Camacho, quien preside la Comisión de Gobierno. ¿Cómo se maneja el asunto a partir de este momento? Mira, como señalo, el informe de mayorías lo presentaron sin haber recogido previamente las firmas de los 9 comisionados, lo cual es grave porque presentas un informe de minorías sí firmado por 4 diputados, que son quienes lo están presentando. Entonces, hay que entender el día de hoy
si realmente se tomó la decisión de retirarlo, como debe ser lo correcto, y buscar esas firmas para entonces posteriormente el presidente de la comisión volver a presentarlo al Pleno de la Asamblea en los próximos días con su informe de minoría, como tiene su derecho, como señalo, y ahí se debe discutir si es el informe de minoría tiene que presentarlo, puede ser sustentado a favor o en contra hasta por 4 diputados por 15 minutos y proceder a votarlo. Si lamentablemente se vota y consiguen los votos, entonces probablemente veremos en el Pleno de la Asamblea el listado completo, entendiendo que pues contarían con los votos probablemente para poder poner al candidato que ellos tengan a bien en ese sentido, que quizás no sé si responda o no a las características que considero debería tener un defensor del pueblo en este caso. Diputada, ¿qué es el PRD en estos momentos? Rafael Buchanan votó con ustedes, Jairo Salazar votó en contra, Benicio Robinson en el Pleno participó y expresó su molestia. ¿Qué es? ¿Cómo lo clasifican? ¿Cuentan ustedes con el PRD cuando hay una decisión? Esta ambigüedad, ¿cómo afecta a las dinámicas legislativas? Igual que con cualquier otra bancada, yo creo que hay momentos donde nosotros podemos encontrar con algunos diputados puntos de encuentro, asimismo es como se ha logrado la aprobación de los proyectos de ley o algunas citaciones a los ministros. De hecho, hemos visto que la bancada en concreto, la que usted señala, pues ha tenido puntos donde ha brindado su respaldo para esas propias citaciones y en este caso creo que es una situación similar en la que sí entiendo pues el diputado Salazar no mantiene la misma línea que sus compañeros y definitivamente pues está actuando de la mano o acompañando a los diputados oficialistas en este caso. Ahora, diputada, viendo esta situación y viendo todo esto, ¿cómo esta decisión podría afectar la nueva escogencia de la Junta Directiva ahora a mitad de año? ¿Tiene alguna relación esto que está pasando con la elección del defensor con lo que podría pasar a mitad de año y la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea? Mira, yo creo que hay muchos diputados que están enfocados en eso y es un tema que quizás lo estén manejando, lo estén viendo. Yo te puedo ser sincera, en este momento para mí lo importante es esta escogencia del defensor del pueblo porque me parece que es un puesto necesario que cumpla con las características propiamente para las que debe ser escogido. Pero no está únicamente este cargo y ahí sí quiero hacer esa vinculación porque directamente entra la escogencia anticipada, a mi criterio, como lo sostuve desde el Pleno de la Asamblea, del magistrado del Tribunal Electoral. Y ahí sí creo que hay un nexo directo entre intereses, entre las diferentes bancadas o quizás incluso pues el manejo que se pueda dar desde o no desde el Ejecutivo con algún tipo de acuerdo previo con estas dos posiciones que existen. Este tema del magistrado electoral, hay quienes consideran que se está adelantando, que está siendo prematuro todo este proceso. Si a mí me preguntas, yo lo dije en el Pleno de la Asamblea, para mí no debería corresponder a este periodo, debería ser posterior al 1 de julio, una vez que ya saliéramos del tema del defensor del pueblo y que entrara ese nuevo periodo y poder verlo, porque a la final va a sustituir al magistrado Juncal, que su salida es a finales de diciembre de este año. Entonces, ¿por qué adelantarlo tanto? ¿Por qué acelerar los tiempos? ¿Por qué no anunciarlo incluso con mayor tiempo para que cualquiera que cumpla con los requisitos pueda solicitar los mismos? Porque ahí también hay una certificación que no es que te la dan de hoy para mañana. Entonces, esas preguntas son más preguntas que respuestas y son las que te hacen dudar muchas veces de por qué se están tomando estas decisiones. Jorge Herrera, presidente de la Asamblea y presidente del panameñismo, ¿está inseguro de sus posibilidades de reelección? Tendríamos que preguntárselo a él, definitivamente. Yo creo que él puede estar buscando esa reelección, pero hay también otros nombres que suenan a lo interno de la Asamblea. Nosotros, como te señalo, como bancada, todavía ni siquiera hemos conversado del tema como tal, como un tema prioritario para nosotros en este momento. Hay muchos temas importantes andando, como señalo en la Asamblea está el tema del defensor, viene el tema del magistrado, están las reformas al reglamento interno que deben ser una prioridad. Hoy hay comisión de credenciales, esperemos que por fin
salga de ese primer debate y ver qué ocurre entonces en el pleno de la Asamblea, que eso tampoco va a ser algo tan sencillo de poder lograr esos cambios a los que muchos ofrecen tanta resistencia, pero no es el único. Vimos que ayer se alteró el orden del día para discusión y está como prioridad el tema del Ministerio de la Mujer, pero también el debate del bioetanol. Diputada, el presidente de la Asamblea al inicio de su gestión mandó a revisar los contratos y, por ejemplo, a cerrar y trasladar a los funcionarios de las oficinas de, creo que era Participación Ciudadana, en el interior del país. Usted hace pocos días presentó una iniciativa en torno a lo comúnmente llamado botellas, ¿no? Pero antibotellas. ¿Cómo se explica este proyecto de ley que usted está manejando? Mira, nosotros con el proyecto antibotellas que lo presentamos en la primera legislatura y no fue prohijado y ahora lo volvimos a presentar y ya fue prohijado en la Comisión de Gobierno, está a espera de ese primer debate y si bien en la ley existe, la sanción es simplemente comunitaria para la persona que cobra sin realizar un servicio al Estado. Pero nosotros, además de convertir esta multa o trabajo comunitario ya a penas más altas, también estamos incorporando un nuevo artículo en el cual se sancione a la persona responsable de estos nombramientos y de la supervisión o evaluación de que la persona realmente realice estos trabajos. Y a pesar de que tenemos visiones totalmente diferentes, el diputado Camacho señala que no es necesaria ni esa ley ni las leyes anticorrupción y yo sin embargo creo que sí es muy necesario. Mira, con el tema de las oficinas de participación ciudadana hemos tenido que solicitar por escrito al presidente de la Asamblea que se nos remita copia de los acuerdos realizados porque entendemos que las personas que trabajaban o no en esas Perdimos la conexión momentáneamente con la diputada. Diputada, ¿nos escucha? Sí, ahora perdón. Sí, adelante. En la oficina de Veraguas existía un reportaje que ponía en evidencia que de casi 60 personas que deberían estar trabajando, pues no llegaban ni a la decena los que estaban presentes. Entonces, en ese caso nosotros podemos tener muchas dudas. El presidente dice que la cerró, pero que el personal se transfirió a otras instituciones. Si fue así, ¿bajo qué acuerdos? No se nos ha dado esa información. La hemos solicitado por escrito, igual que el tema de los alquileres que están vigentes con esas oficinas. Si se cedió o no a otras instituciones, cuál es el acuerdo que existe vigente y demás. Yo creo que a la final, mira, y siempre lo señalo, el tema de las botellas no es exclusivo de la Asamblea Nacional. Yo he instado a cada ministro a realizar una evaluación dentro de su ministerio y en las diferentes instituciones, incluso al Contralor, pero yo creo que es importante poder entender que en la Asamblea hay ciertas irregularidades y siempre salgo en defensa de los que realmente trabajan. Hay personas en la Asamblea que tienen muchos años trabajando, que realmente dan la milla extra y que es un placer poder trabajar de la mano con ellos. Oiga, diputada, hace unos días acá el diputado Neftalí Zamora decía que no debería permitirse perder todo lo que ha obtenido en este periodo legislativo, jefaturas de comisiones y demás, y que a veces hay que evaluar si, por ejemplo, irse con un candidato de ustedes es productivo o si mejor hay que garantizar que puedan mantener esos privilegios. ¿Cómo ven ustedes esta posición? Bueno, yo no lo veo como un privilegio ser presidente de una comisión porque realmente lo que han hecho los que están en ese cargo, como el diputado Bloise en la Comisión de Educación, la diputada Walkiria en Relaciones Exteriores, la diputada Brenes en la Comisión de la Mujer, ha sido trabajar muchísimo más. Pero realmente ha demostrado resultados tangibles que los puede constatar la ciudadanía con claridad. Y yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que sentirnos muy orgullosos de ese trabajo realizado. Como bancada tenemos que evaluar nuevamente la situación que se dé de cara a ese 1 de julio. Lo que para mí no puede ser como, digámoslo así, como una llave, es el hecho de que por nosotros querer tener la presidencia de una comisión, vamos a ser partícipes de una candidatura que creemos no va a ser lo correcto. En este caso se dio una oportunidad con compromisos muy claros, como lo señalo siempre,
no con nosotros, sino principalmente con la ciudadanía. Ahí estaba el tema de la reforma al reglamento interno, disminuir la planilla de la Asamblea Nacional, disminuir el presupuesto de la Asamblea Nacional, y ya llevo varios de los que he mencionado que ustedes saben que no se ha cumplido. Y muy lejos de eso, incluso con el tema de la planilla hemos visto un aumento sustancial en el mismo. Y que yo creo que el presidente de la Asamblea va a tener que explicarlo con claridad o asumir la responsabilidad de esto, pues de cara a la ciudadanía. Entonces, ¿no habría apoyo, diputada, para Jorge Herrera en caso de que se quiera reelegir por parte por ejemplo, de la diputada Yanín Prado? Exacto, ahí me gustó la puntualización porque es algo que debemos conversar como bancada, pero si me lo preguntas como Yanín Prado, y lo he conversado incluso con el diputado Herrera, no pudiera darle mi voto a favor para una reelección cuando no ha cumplido realmente con unos puntos claros que se habían establecido el 1 de julio de 2025. O sea, aquí tenemos que ser muy responsables con eso. Y yo creo que igual como diputados y como bancada vamos a seguir haciendo nuestro trabajo desde la Asamblea Nacional, estemos como estemos, defendiendo desde nuestra curul lo que creemos es correcto. Diputada, usted también tiene sobre la mesa un proyecto de ley de adopciones. Yo me acuerdo que hace unos meses conversaba con personas que están en este proceso y por un lado señalan que es eterno y que tiene demasiada burocracia, pero por el otro se habla en torno al tema de la CENIAF que está sobre la mesa y el hecho de que hay muchos menores que entran al sistema bajo la tutela del Estado y no terminan de encontrar familias de acogida, hogares de familia de acogida, evidentemente porque tampoco la burocracia los deja. ¿Cuál es la situación actual sobre estos temas? Mira, nosotros aprobamos, y es ley de la República, la ley de acogimiento, al realizar esta separación entre el acogimiento como medida temporal, que es la parte más importante a entender, que no debería sobrepasar los 6 meses de la ley de adopciones. Entonces es fundamental que ahorita podamos salir de ese primer debate con la ley de adopciones, donde hemos trabajado por más de año y medio para poder tener un consenso entre todas las instituciones que están involucradas, el Ministerio de la Familia, el Juzgado de Familia, está involucrada la CENIAF, está involucrado el MIDES, Defensoría del Pueblo también está involucrado en estas conversaciones, y es sumamente importante poder llevarlo adelante para poder entonces que se convierta en ley de la República y poder proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Más cuando con el tema que vemos en los albergues, y recordemos, albergues que están bajo la tutela del Estado prácticamente son 4 del MIDES y 2 de la CENIAF. Y los 2 de CENIAF son de protección, y hemos visto que ha sido imposible que la CENIAF ejerza realmente una buena administración de estos 2 albergues, y creo que es sumamente grave. Entonces es importante que desde nuestro rol como diputados, desde el día 1 que se presentaron ambos proyectos de ley, estamos trabajando por la niñez, y es importante poder llevarlos a que sean ley de la República. Diputada Yanín Prado, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Recuerdo que al inicio de la entrevista dijo que pasó 7 horas el domingo en el tráfico, yo pasé 10. Imagínese cómo está la situación, y conozco gente que, bueno, ayer debido a la explosión en el retorno a la ciudad capital, esperaron hasta el lunes pensando que iba a haber menos tráfico que el domingo, y terminaron 4 horas esperando a que se abra nuevamente la vía para poder ingresar a la ciudad de Panamá. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y bendiciones a todos.